Hola, bienvenidos a Ingeniosamente. En el video de hoy vas a aprender a identificar qué son creencias, qué son paradigmas y cómo estos de pronto pueden estar potenciando o limitando tus resultados y tus acciones. Esto lo vas a poder ver en la sencilla historia del elefante encadenado. ¿La conoces? Esto te va a traer a ti la representación del miedo más profundo cuando te enfrentas a romper una vieja creencia. Así que quédate hasta el final. Te vas a querer estar todo el video porque hay información buenísima, no te la pierdas. Y si tienes alguna duda, ve a nuestros Facebook Live o nuestros comentarios. Así que ve al video. Te estarás preguntando qué es un paradigma, qué son creencias. Bueno, pues un paradigma son creencias limitantes. Una creencia limitante es un pensamiento, una idea que recibimos anteriormente y que nos impide avanzar en cierta área de nuestra vida. Entonces, haz de cuenta que fue una idea, un pensamiento o algo que tú escuchaste de alguna persona que creíste que en ese momento era cierto y te encargaste de validarlo durante la vida y para ti es una realidad. No es que sea tan factible, sin embargo, para tu cerebro sí lo es. Por lo tanto, eso condiciona tus comportamientos y de esta misma manera se ven afectados tus resultados. Es por eso que estos paradigmas y estas creencias limitantes nos afectan. Entonces, ¿cómo funciona? Haz de cuenta que en algún momento esa información llegó a tu cabeza y se generó esta creencia. Después condiciona tus resultados y tus acciones, por lo tanto vas a tomar acciones coherentes con esa creencia. Tu resultado va a ser acorde a esas acciones que tomaste y como tu resultado va a ser ese, vas a reforzar la creencia. Por lo tanto, si creemos que no podemos o que no es posible realizar ciertas cosas, esos son los resultados que vamos a tener. Nuestro cerebro va a ese tanque de almacenamiento, nos va a lanzar la información de que no es posible y eso nos va a empezar a generar quizá experiencias o como pensamientos negativos acerca de lo que va a pasar en el futuro porque no ha sucedido. Entonces, no puedo, no voy a realizarlo y eso empieza a generarme muchos pensamientos, me empieza a bombardear y eso me hace creer que no es posible que lo vaya a lograr sin ni siquiera haber hecho el intento o haber dado un paso hacia eso. Eso es lo que sucede con las creencias, que nos limitan, que nos impiden avanzar y quizá alcanzar esos resultados que queremos tener. Ahora, muchas de esas creencias son transparentes para nosotros. Quizá no somos tan conscientes de que están ahí. Y por eso mismo como que no estamos siendo tan conscientes de las acciones que estamos tomando. Ahora, ¿podemos transformarlas? Claro que sí. Sin embargo, requerimos empezar a ser conscientes de qué es eso que nos está limitando. ¿Qué es eso que no nos impide avanzar? Y hablando de lo que te detiene, de aquello que te bloquea a lograr tus propósitos o eso que quieres, o simplemente darte cuenta de qué es lo que tú sí puedes hacer y de qué eres capaz, te traemos una historia. Esta es la historia de un niño que una vez fue a un circo con su papá. Y dentro del circo estaba el show del elefante. Era un elefante gigante que siempre hacía mofa de su peso, de su altura, de su fuerza. Y el niño quedó deslumbrado por ese elefante. Sin embargo, durante todo el show, él observó que el elefante siempre estaba amarrado a una cadena. Pero era una cadena pequeña a comparación de quién era el elefante. Así que después de que terminó el show, el niño le preguntó a su papá por qué el elefante, estando tan grande, no se escapaba del circo, porque él se daba cuenta cómo lo amaestraban, cómo lo trataban. Y su papá dijo exactamente eso, es que es un elefante amaestrado. Y el niño le replicó, pero si está amaestrado, ¿por qué sigue amarrado a una cadena? Así que su papá le dijo, no sé, no tengo ni idea. Cuando llegó a su casa, le hizo esta misma pregunta a su abuelo. Abuelo, ¿por qué el elefante que tienen en el circo, a pesar de estar amaestrado, lo tienen amarrado a una cadena? Entonces su abuelo le dijo que estos son elefantes que desde muy chiquiticos, desde recién nacidos, los ataban a una cadena y esta cadena a una estaca.
Claramente el elefante, por ser tan pequeñito en su infancia, trata demasiadas veces de soltarse de esa cadena, de estar en libertad, de estar en su estado natural, pero no lo logra. Entonces, estar en ese proceso de frustración, de cansancio, de muchos días haber intentado y no haberse podido soltar de ahí, pues simplemente llegó un día en el que se resignó y aceptó que esa era su realidad, y ese se convirtió en su paradigma. A pesar de que ahora es un adulto y de que con su fuerza y con su cuerpo puede incluso tumbar un árbol gigante, él ya ni siquiera se vuelve a plantear si es capaz de romper esa cadena o de mover esa estaca. Así que en su cerebro él cree que ya no puede. Él cree que no es posible moverse de ahí, y simplemente sentir la cadena atado a su pie le hace recordar cuál es su realidad. Esta es una creencia que, a pesar de que ser un animal tan majestuoso, no se puede mover. Porque no es porque él no sepa que es grande, no es porque él sepa que no es fuerte, es porque él ni siquiera se plantea si puede volver a romper esa cadena. No ha puesto su creencia en evaluación nuevamente. Ahora cuestiónate si, como ese grandioso elefante, te ha pasado muchas veces que esa creencia, ese paradigma, te ha imposibilitado abrir posibilidades y no te ha permitido ver la solución, no te ha permitido poder tal vez enfocarte en la solución y no en el problema. Como tal vez en las 8 áreas de tu vida no sabes ni siquiera cómo gestionarlas, pero sobre todo cómo esos paradigmas marcan tu modelo, marcan tu comportamiento y tu mapa mental del mundo, cómo eso va condicionándote hacia afuera, porque probablemente sea el punto de quiebre donde puedes distinguir y cambiar el pasado, porque no vas a cambiar el hecho, pero sí la interpretación que eso tiene, y por ende estás creando un futuro en ese momento, porque las decisiones que estás tomando hoy en base a tu modelo mental y tus paradigmas definen los resultados que vas a tener en el mañana. Así que fíjate, tal vez si esas creencias te limitan o te empoderan. Por ejemplo, en las relaciones, porque tal vez estés pensando que porque alguna vez pasó algo con una persona, tal vez todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales. O si tal vez te fue mal en un emprendimiento, tal vez te dé miedo a emprender. O tal vez te creas incapaz de hacer algo. Es que yo soy incapaz de poder bajar de peso, porque simplemente ni siquiera te has atrevido a cuestionar esa creencia. Y cuando la llevas a la acción es donde creas ser, es donde a partir de las acciones creas un resultado distinto. Y el ser también crea esas acciones. Entonces, ¿qué decides hacer? ¿Romper con esos paradigmas y esas creencias limitantes, o tal vez apoyarte en las que te funcionan y tener los resultados que te mereces? Porque las creencias y los paradigmas simplemente es una declaración. No estás describiendo a partir de tu lenguaje lo que está sucediendo. Tal vez es en base a un contexto en específico, a una situación en específica, y tal vez generalizas todas las acciones allá afuera. Entonces fíjate cómo eso te imposibilita tal vez ver muchas soluciones y tal vez vivir la vida de una sola manera, y probablemente te compares con lo que ese paradigma te dice de cómo te debes comportar, de ese modelo del mundo que tú tienes en tu cabeza. Probablemente al romper esos esquemas, al romper paradigmas, veas allá afuera otras maneras de hacer las cosas, veas allá afuera que tal vez ahí es donde están las barreras más grandes, no en las circunstancias de afuera, sino en lo que tú tienes de significado de lo que debería estar pasando allá afuera. Así que, ¿tus creencias te limitan o te empoderan? ¿Qué fue lo que más te gustó del video? Coméntanos aquí abajo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Todos los sábados estamos aquí en YouTube y vamos a estar colgando mucha información de valor. Además de esto, no te quedes con la información, compártela. Y siempre recuerda hacerlo ingeniosamente.